Los abogados defensores de Jorge Mangieri siguen sosteniendo la hipótesis de contaminación de los resultados obtenidos respecto de las pericias que se realizaron, Mauro Zeta, ¿no? O sea, esto lo sostuvieron ante la Sala Sexta de la Cámara del Crimen. Claro, hoy fue un día con dos frentes en el tema Ángeles Rawson. Por un lado que decís vos, el último planteo de nulidad de la prueba genética que incrimina a Jorge Mangieri. Recuerden que hay, de acuerdo con la imputación del juez de la causa, Javier Feliciano Ríos, se encontró ADN de Jorge Mangieri en 3 uñas de la víctima. Esto sería una señal de acto defensivo de ella antes de morir. Bien, la defensa lo que está diciendo es, la prueba genética que lo incrimina está contaminada. Se hizo mal el procedimiento, se hizo de forma irregular, no se puede hacer en simultáneo. Sobre la misma mesa de trabajo no se puede analizar el ADN de la sangre que le sacaron a Mangieri y el ADN del hisopado de las uñas de Ángeles. Por eso es nulo el procedimiento, por eso está contaminada la prueba, dice la defensa. Hoy se discutió eso en la Cámara del Crimen. Veremos qué dice la Cámara ante este planteo para anular la prueba madre, diría yo, que complica a Jorge Mangieri, que es la prueba que lo tiene, te diría, la prueba basal en su contra. Que es el ADN, pero el tema es el abuso sexual o violación. Bien, ahí está el tema. La Junta Médica terminó hace hora y media. Lo que dijeron los peritos, 9 de 10, en principio la información extraoficial que manejamos, no hay nada oficial, no está oficializado, no hay un dictamen del juez, todavía no se conoce la información completa, pero lo que se está comentando, lo voy a decir en este tono, de los trascendidos que surgen de la Junta, es que 9 de 10 peritos, menos el de la defensa, firmaron en un mismo sentido. ¿Cuál es ese sentido? Dijeron que que hay sintomatología de ataque sexual, pero sin penetración, y que la muerte de Ángeles fue consecuencia de la asfixia. ¿Qué valor tiene esto para la causa? ¿En qué cambia el hecho de que los peritos acrediten por segunda vez? La primera dijeron que no, el que hizo la autopsia dijo que no hubo abuso. ¿El que está en disidencia qué dijo? El de la defensa, Duronto. ¿Y qué dijo? No, que no hay abuso, que es el mismo perito Duronto que reemplaza a Méndez. Méndez es aquel perito que fue cuestionado porque dijo que alguna lesión que tenía Ángeles podía ser de sadomasoquismo, y Duronto, les doy un dato de presentación, de carta de presentación de Duronto. Duronto, el actual perito de la defensa, dijo en otro canal colega que las lesiones que tenía Ángeles podían ser consecuencia de su actividad física en gimnasia. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, los delirios que escucha esta causa. Pero algunos de los resultados tenían que ver con las lesiones genitales, paragenitales y en las caras internas de los muslos. ¿Y en qué cambia? La pregunta de fondo que se hace la gente es, ¿en qué cambia si se acredita que hubo un abuso sexual, un ataque sexual, aunque sea sin penetración? ¿Me permiten? Se lo preguntamos a Raúl Torre, que está... Raúl Torre está, como siempre, dándonos una mano en la interpretación de estas situaciones tan puntuales. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuve escuchando recién un poco nuestra charla. Sí, escuchaba el informe de Mauro, clarísimo. No mucho que agregar. Aquí evidentemente separemos dos cuestiones. Por un lado, lo que deba resolver la Cámara relacionado con la validez o no del ADN, y para eso deberemos ser respetuosos de la justicia y aguardar en definitiva lo que los jueces de la Cámara resuelvan, ¿no? Yo a esto voy a agregar solamente una cosa, que por supuesto tampoco va a generar ninguna influencia en particular en este hecho. En los laboratorios de genética forense, particularmente conozco en el que se ha llevado a cabo esta pericia en particular, que es de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que tiene certificación internacional, son extremadamente cuidadosos con las muestras para evitar todo tipo de contaminación. Yo solamente esto voy a indicar en ese sentido, y por supuesto la justicia va a resolver. O sea, doctor Torre, perdón, está diciendo, ¿no es cierto?, que ese planteo de nulidad de parte de la defensa de Mangieri no viene al caso, ¿no? No sabemos qué va a fallar la Cámara. Lo que quiero agregarle a lo que dice Torre, y esto es un dato que aportó la querella en su momento, lo que está diciendo la defensa es, el estudio genético, como lo hizo el doctor Corach, está mal hecho. ¿Por qué? Porque hay riesgo de contaminación. No pueden afirmar que acá se contaminó. Dicen, al hacer todo en simultáneo, la sangre en la misma mesa de trabajo que el hisopado de uñas, hay contaminación posible. No saben si acá la hubo. Ahora, ¿qué dice Corach, que declaró 7 horas en esta causa? Corach dijo, siempre lo hice así y nunca tuve cuestionamientos. Y tengo 13.000 estudios genéticos en causas judiciales que no fueron cuestionados. ¿Y qué me dicen sobre el método de Corach? Lo que me dicen es que la querella
querella hoy propuso en este debate que se armó en la audiencia, Torre, de paso le comento, lo que dice la querella es que el protocolo utilizado por Corach está reconocido y validado nacionalmente por la Sociedad Argentina de Genética Forense e internacionalmente por el grupo de habla española portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense desde 1998 y está certificado ante el Ministerio de Justicia de España en las normas ISO 17025. ¿Qué quiero decir con esto? La querella dijo hoy en esta audiencia, ustedes cuestionan el método, le dice a la defensa, pero el método aplicado por Corach, que es el genetista, está validado internacionalmente. Y además 13.000 estudios genéticos que hizo, nadie lo cuestionó. Dame para esta pregunta, concretamente, ¿cuál es la diferencia entonces para, porque cada vez se queda más comprometida la figura de Mangieri más allá del detalle, ¿no? Si no hubo penetración, pero sí hubo ataque sexual, ¿en qué cambia esto, Raúl Torre? No lo conteste ahora porque creo que estamos con los títulos ya. Ah, podemos avanzar, ok. Bueno, contésteme entonces ahora, Torre. ¿Cuál es la diferencia en la condena para Mangieri si se confirma efectivamente esto? No hubo penetración, pero sí hubo ataque sexual. Bueno, en realidad, desde el punto de vista jurídico, cambia la figura. Ustedes recordarán que la Cámara sugirió al juez de la causa que debía indagar por homicidio simple, toda vez que el juez de la causa, el doctor Ríos, había indagado por una calificación del homicidio, de la muerte por alevosía, toda vez que se habría producido, de acuerdo al primer informe de necropsia, en el circuito de reciclado y de eliminación de los residuos de la SEAMSE. No sabemos exactamente en qué lugar. Luego está en exhumación, nueva necropsia y nueva opinión médica indica que no, que murió por asfixia. Pero ¿qué pasa aquí? La muerte es subsidiaria, quiero ser claro en este sentido, subsidiaria a otro delito, como es la tentativa de un delito contra la integridad sexual, y discúlpenme que sea redundante. Entonces, nuevamente involucra al autor del hecho en el artículo 80 del Código Penal, que agrava cuando el homicidio es cometido, como decía Mauro recién, criminis causa, para ocultar o asegurar la impunidad de otro delito. Sí, doctor Torre, entonces, esa cambiaría la calificación legal, ¿no es cierto?, a propósito de lo que estableció la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, que dejó el homicidio simple, quitó la alevosía, y entonces ahora se estaba esperando justamente el juez de instrucción, Javier Ríos, que era lo que tenía en su poder respecto de los resultados de estudios histopatológicos para poder luego llegar a alguna conclusión y cuando se le tome declaración indagatoria a Jorge Mangieri hacerlo con una nueva calificación legal. Le pregunto, ¿puede ser criminis causa o puede ser también la figura de femicidio que le estaba estudiando la fiscal Azaro? Yo creo que es una posibilidad, pero bueno, yo no soy abogado en ese sentido, sí. Solamente tengo mi experiencia de los casos criminales en lo que intervengo, pero creo que la posibilidad del feminicidio, de acuerdo a la letra de la ley, sería posible en este caso, pero bueno, aquí sería mejor que opinaran los juristas. Yo creo que aquí lo importante es ver que existe una unidad de criterio ahora en materia pericial de confirmarse esto que aparentemente, yo tengo la misma información que Mauro, anatomía patológica, los patólogos habrían determinado que esas lesiones paragenitales, no genitales, las paragenitales serían vitales. Tenemos una unidad de criterio desde la misma aparición del cadáver, toda vez que el primer médico legista que revisó el cuerpo sin vida de Ángeles Rawson en el lugar de hallazgo, la cinta transportadora de residuos de la SEAMSE, que es el médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya percibió con vitalidad estas lesiones desde el punto de vista macroscópico. Y hemos tenido opiniones en este sentido de importantes médicos forenses argentinos, el mismo doctor Osvaldo Raffo, el doctor Luis Cuitco, que es un especialista de especialistas, porque es médico legista, pero es especialista en delitos sexuales, también han opinado en el mismo sentido. Y ahora, de confirmarse lo que habrían percibido los médicos forenses, esas lesiones paragenitales que indican maniobras, que en realidad es lo que hay que traducirle a la gente. Las lesiones paragenitales indican maniobras tendientes a cometer un delito contra la integridad sexual, y es como usted apuntaba recién, precisamente son las lesiones en los muslos. O sea, eso le quería preguntar, porque usted se remite, digamos, a las lesiones en los, digamos, las lesiones paragenitales, ¿no es cierto? Y le quería preguntar si las lesiones en las caras internas de los muslos presentan también un estado de defensión por parte de la víctima, claramente, ante un intento de abuso sexual. Pero
usted vea, de acreditarse esto, mantengamos el potencial, además por respeto a los peritos que no han todavía expresado su dictamen y a la justicia también, esto estaría indicando que evidentemente una lucha y una defensa de la víctima. Y luego, a ver, miren, yo soy profesor en la universidad y doy una serie de pautas cuando uno lleva a cabo un proceso de indagación criminalística, y siempre agrego al final, siempre utilizar el sentido común, ¿verdad? Y el sentido común acá está indicando que ha existido una lucha porque hay que compatibilizar todos los elementos que se tienen para el análisis del hecho, nunca tomar una cosa suelta. Por eso yo lo charlaba con Paulo y con Mauro también, que no se puede tomar un solo elemento y descontextualizarlo. ¿Y cómo haría usted, qué elementos sumaría para que existan indicadores del abuso, digamos, más allá de las lesiones paragenitales? Por ejemplo, los rasguños. Absolutamente, tenemos unas maniobras de defensa de la víctima que se traducen en agresión al autor del hecho, porque le generan los estigmas unguiales. Ahora, la víctima se está defendiendo y en su defensa se produce lo que se llama el principio de transferencia. ¿Qué es el principio de transferencia? El criminal ¿qué ha dejado? Ha dejado sus rastros genéticos. Claro. El criminal ¿qué se lleva? Los estigmas unguiales, los rasguños. Entiendo. El principio de transferencia e investigación criminal se ha respetado en este caso, desde el punto de vista fáctico. Mire, yo les puedo decir que uno puede cerrar los ojos y con toda la evidencia que ha acumulada en la labor, la verdad yo no me canso de decirlo del doctor Javier Ríos, que es excepcional, porque ha demostrado no solo que es un buen jurista, sino que es un gran investigador forense. ¿Sí? Porque ha sabido qué pericias pedir, qué preguntarle puntualmente a los médicos. Para Raúl, los médicos, una sola cosita más. No nos olvidemos que quien va a decir aquí si ha existido un delito contra la integridad sexual no son los peritos. Es el juez. Bien. Es el juez. Torre, van a indicar que las lesiones son compatibles. Perdón que lo interrumpí. Sí, no, quería hacer una consulta. En este caso, lo que también aparece con estos peritajes que se van dando a conocer, me parece que le están dando al juez más elementos para determinar algunas cosas que no estaban del todo claras. Primero, daría la sensación de que Mangieri, cada vez más con estas pruebas, actuó solo, al menos al momento del crimen. Por otro lado, da la sensación también, con estas pruebas que se están conociendo a esta hora, de que si bien no se estableció todavía cuál fue el escenario del crimen, sí con esto aparece el móvil. Al menos para el juez, digo, hay un elemento más para determinar que el móvil, en este caso, habría sido el ataque sexual, que no se llegó a concretar, aparentemente por defensa, una férrea y una enorme defensa de esta nena. ¿Usted lo interpreta así, Torre? Sí, absolutamente. Además empiezan a concluir ya cuestiones que estaban de alguna manera en expectativa. Sin duda es un hecho que se ha precipitado, lo hemos dicho desde su origen que es un hecho que se ha precipitado, pero ahora lo dijo la Cámara. La primera vez que todo este expediente pasó por la Cámara, por el Tribunal de Alzada, de alguna manera en su fallo, que fue el que analizó todas las primeras cuestiones, dijo que este es un hecho que de alguna manera se manifestó de manera espontánea. ¿Dónde está presente esta precipitación del hecho? En la cantidad de lesiones que tenemos. Es un hecho que indudablemente se ha disparado y que ha habido, como usted dice, una defensa de la víctima y de confirmarse, insisto, yo me aparto de quién está imputado en la causa. ¿Quién sí, sacando a Mangieri, dice usted. Usted dice sacando a Mangieri, sin... No, pero está claro, sea quien fuera el autor del hecho, este hecho se ha precipitado y ha existido una férrea defensa de la virtud de la víctima, porque ahora se estaría confirmando a través de la anatomía patológica, que la anatomía patológica no es otra cosa que una serie de peritos que tienden a confirmar o modificar lo que ya los peritos han visto y a cuya resolución han llegado desde su análisis macroscópico. Doctor Torre, me recuerdo también que el juez Ríos quería establecer si esas lesiones genitales, paragenitales y en la cara interna en los muslos fueron en vida o post-mortem. Esto, digamos, de acuerdo con su experiencia,
experiencia, ¿qué indicaría? Porque ese es un resultado que estaba buscando. A ver, no nos olvidemos, lamentablemente, porque si yo cada vez que tocamos este tema veo la fotografía de esta niña en vida, lamentablemente. Ay, sí. A veces es hasta desagradable tratarlo. Y discúlpenme los términos que voy a emplear. El cuerpo de esta niña ha sido muy maltratado, producto de la manera que se preveyó para eliminarlo, ¿verdad? Yo lo que voy a decir es burdo. Lo que más compromete, pero es así el análisis en la investigación criminal, lo que más compromete al criminal siempre es el mismo cadáver. Claro. Y es de lo que se tiene que desprender. Y se ha elegido esta metodología que lo ha maltratado el cadáver. Entonces, vamos a tener lesiones que son propias del ataque que ha sufrido, con cualquiera fuera su intención, y lesiones que son propias del maltrato que ha sufrido en todo el circuito donde se ha mantenido hasta el momento de su hallazgo, que ha sido de unas 24 horas. Veamos. Ahora ya los médicos no dudan. Los médicos ya no dicen murió en el transporte. No. Los médicos están confirmando... Murió en el lugar del ataque. Por asfixia. Claro. Entonces, murió en el lugar de ataque. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de las lesiones vitales? Que ya no se pueden adjudicar a otro mecanismo que sea del mismo que lo llevó a la muerte a la víctima o los prolegómenos previos a ese. Entonces, estas lesiones paragenitales, de confirmarse su vitalidad, están acreditando sin ninguna duda ya la posible intención que ha tenido el autor del hecho. Si en cambio estas lesiones hubiesen producido en el circuito de transporte o reciclado de los residuos, podría generarse algún tipo de duda. No sé si ha sido claro. Sí, ha sido claro porque usted establece, digamos, que puede, a partir de esta conclusión, cambiarse la calificación legal para luego tomar la declaración indagatoria a Jorge Mangieri, que había sido un pedido de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen al propio juez de instrucción, que por eso el juez Ríos estaba esperando estos resultados. Criminis causa, entonces es un delito para tapar el otro, ¿no? Sí. La pregunta puntual que usted me hizo, la vitalidad de esas lesiones. Exacto, o post-mortem, ¿no? Claro. Que al ser vitales, fueron previas a la asfixia. La asfixia fue el mecanismo final que ha empleado el criminal para llevarla a la muerte. Entonces estas lesiones siempre son previas, no corresponden a un momento posterior porque la víctima fue conducida a la muerte en ese lugar. Ese es el análisis. Miren, yo este caso cierro los ojos, lamentablemente, por lo cruel que ha sido la muerte de esta niña. Yo cierro los ojos y el esquema físico del hecho lo veo como si fuera una especie de fotografía o de película, si ustedes quieren, para hablar de cierta dinámica, ¿verdad? Claro. Quería preguntar algo respecto del procedimiento utilizado, sobre el cual se explayó Mauro Zeta, de la presentación de nulidad, ¿no?, que hizo varias veces la defensa de Jorge Mangieri, inclusive una vez más citado por los jueces de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, también expusieron al respecto, ¿no?, que tiene que ver con aquel utilizado, digamos, para analizar la sangre extraída a Mangieri y también los rastros genéticos encontrados en las uñas, en 3 uñas de Ángeles Rawson, ¿no? ¿Ese procedimiento puede llevar a nulidad o no? Porque según lo que establecía Mauro Zeta, y te sumo, Mauro, ¿no?, a este respecto, vos decías que, bueno, la defensa podría llevar, digamos, a una probable contaminación. Eso dice la defensa. Eso es lo que dice la defensa. Claro, la defensa y usted dice, le pregunto, doctor Torres, si puede llevar a eso, digamos, este procedimiento. Que está mal hecho, está diciendo la defensa, eso que no se debe hacer así. ¿Así se hace o está mal hecho? Yo se lo voy a contestar de esta manera. Primero, seremos respetuosos de lo que resuelvan los jueces de la Cámara, que son muy probos, por cierto. Ha tocado una sala de jueces con mucha experiencia, con muchos años y con mucho oficio, ¿verdad? Esperemos a ver lo que ellos resuelven. Yo le voy a contestar desde el punto de vista técnico, que es lo mío. En todos los casos que nosotros hemos mandado, yo trabajé con ADN desde su aparición en la República Argentina en los años 90. Sí. Tenemos a lo mejor el triste orgullo de ser los primeros que hemos esclarecido a un criminal serial, un violador serial de la zona de Boulogne, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, que se esclareció por ADN. El primer caso de un criminal de comportamiento sistemático esclarecido en nuestro país por ADN. Tenemos el triste orgullo también de ser los primeros que hemos podido identificar un cadáver totalmente descompuesto gracias al ADN.
justamente en ambas pericias, el laboratorio que intervino fue el de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y también se llevaron a cabo, obviamente, en un caso, en el del violador, encontramos fluidos y pelos pubianos, que son los que se pudieron identificar en 2 de los cadáveres de los chiquitos. Este hombre fue autor de 6 homicidios. ¿Torre? Sí, discúlpeme que me extienda. Sí. Yo se lo contesto de esta manera, porque es como trabajan normalmente los laboratorios genéticos. Ah, es así. Sí, ¿no? El procedimiento, digamos, a ver, está le bien pido hecho. cortito, Torres, porque tenemos que cerrar. Quiero saber esto, que me imagino que la gente en la casa también quiere saber. Esto que dice puede cambiar la carátula, el hecho de que se sepa ahora, de 10 peritos, 9 dicen, no hubo penetración, no hubo violación, pero sí hubo ataque sexual, ¿le van a dar más años a Mangieri o esto le podría reducir en algo la pena? Esa es la pregunta concreta que le hago a usted y le hago a la mesa, si es que lo pueden saber, no somos abogados, ¿verdad? Si fuera así, sí. No, al contrario, le va a agravar la pena y si es un crimen es causa, podría caberle la prisión o reclusión perpetua. Claro. Perfecto, Bueno, gracias. Gracias, doctor Torres. Gracias a ustedes por su atención. Muy amable. Bueno, eso es un tema, ¿no? No hubo violación, pero sí se comprueba el ataque sexual. Esto le va a dar una pena mayor. Si hubiese sido al revés, que por ejemplo... No, lo mismo. Es lo mismo. El ataque sexual o la violación consumada en términos de la pena posible es lo mismo. Es lo mismo. Es perpetuo. Eso Digo, esto seguido de muerte, obviamente. Claro, ¿no? claro. A mí me parece que la defensa va a esperar que la Cámara del Crimen le dé la razón en el tema de la contaminación del ADN. Si le dan la razón ahí, tiene una puerta abierta para sacar en libertad a Mangieri. Si ellos logran, como dicen en la jerga de tribunales, voltear la prueba genética, derribar la prueba genética por contaminada, tendrán a favor que Mangieri tiene que quedar libre porque se cae el resto del procedimiento. Por eso yo estaba enfatizando en esa pregunta permanentemente y preguntándole también al doctor respecto del procedimiento, porque es verdad, se cae porque ese procedimiento está mal utilizado. Entonces y no tenés la prueba genética que lo incrimina. Ahora, si la Cámara dice no hay ninguna nulidad, Mangieri va a juicio. No le queda más aspecto para pelear antes del juicio. Bueno, pero parece ser, digamos, que no aceptan la nulidad de la defensa. Vamos a ver respecto de la Cámara. Se puede tomar 5 días. Con las preguntas de hoy, ¿no? Ahora, cada vez lo mismo que le decía Torre, te lo digo, Mauro, vos que estás siguiendo el tema tan de cerca. Tiene el juez cada vez más elementos para determinar que fue Mangieri, en principio, el único responsable, al menos del crimen. Que si bien no se conoce el lugar, si fue el sótano o el departamento de Mangieri, está cada vez más claro que aparece el móvil de ataque sexual, de acuerdo a las... Lo están diciendo ya los peritos, ¿eh? ¿No? 2 juntas médicas están diciendo exactamente esto. La primera dijo, hay indicadores o síntomas de abuso sexual, falta el histopatológico. Ahora están diciendo, hay ataque sexual, no violación, lo está diciendo la junta médica. Esperemos a ver con todo esto que hace el juez de la causa. La sensación es que si te entregan este informe, el juez de la causa tiene que decir, avanzo, lo indago a Mangieri otra vez, que me responda por el delito de ataque sexual seguido de muerte. Claro, ese es el tema. Lo indago y con qué calificación legal, teniendo en cuenta que la sala sexta de la Cámara del Crimen, lo que derivó como conclusión es homicidio simple sin alevosía. Y un detalle puede más. Cambiar, entonces cambia la indagatoria. Que vos le preguntabas algo, o sea, lo que va quedando claro también es que ella no muere como fue en el primer informe. No, muere en el lugar del ataque. De la compactadora. La compactadora, olvídate. Hay que olvidarse hay que olvidarse. Pero hoy lo ratificaron. Hoy lo ratificaron, claro. Por eso me parece que hay que poner en claro las cosas que surgen, además de que no hubo violación. Van surgiendo otros elementos. Ella definitivamente no murió, como se informó primeramente, producto de las lesiones por la compactadora. Ella muere por asfixia. Tal cual. En el mismo ataque, en la misma escena. Que no sé si es asfixia por ahorcamiento es un doble mecanismo donde te obstruyen la nariz y te van apretando también del cuello. Gracias, Mauricio. Gracias. La pausa.